¿Alguna vez usted no se ha encontrado Has there ever been a time that you find yourself en una situación donde te pones a edificar algo in a situation where you begin to edify something, para luego darte cuenta to then realize que para terminar lo que comenzaste, that in order to finish what you started, eso requiere más tiempo, it would require more time, más dinero more money, y más esfuerzo? and more effort? ¿Cuántos se han encontrado en ese paradigma? How many have found yourself in that situation? Comenzaste a edificar algo You begin to start something, y de repente and all of a te sudden, das cuenta y dices, espérate, you notice, esto es más complicado de lo que yo pensaba. wait a minute, this is more Esto complicated. es más costoso de lo que yo pensaba. This will cost more. ¿Por qué sucede eso? Why does this happen? La mayoría de las veces sucede The majority of time it happens porque no calculamos el costo. because we don't calculate the cost. En ocasiones In occasions, hay complicaciones there's y complications, tenemos que aprender and we have to learn a prepararnos para las complicaciones. to prepare ourselves for Pero la complications. mayoría de las ocasiones But the majority of yo he time, visto I've seen que no nos preparamos that we don't prepare ourselves para lo que vamos a hacer. for what we are about to do. Yo creo que a todos nos ha pasado I believe it has happened to all of us, que no calculamos el costo that we don't calculate the cost. y por eso And that's why hoy te quiero hablar I would like to speak to you acerca del costo de seguir a Jesús. about the cost of following Jesus. La salvación es gratis, Salvation is free, pero servir y seguir a Jesús tiene un precio. but to serve and follow Jesus has a price. Cuesta. It costs. Mucha gente se aparta del evangelio, Many people leave the gospel deja de seguir a Jesús and they stop following Jesus porque no calcularon el costo. because they didn't calculate the cost. Pero ¿sabías que Jesús habló de eso? But do you know that Jesus spoke about that? ¿Sabías tú que Jesús nos advirtió acerca del costo de seguirle? Did you know that Jesus spoke about and warned us of the cost to follow him? Vamos a la Biblia. Let's go to the Bible. Y en el nombre de Jesús, And in the name of Jesus, yo bendigo tu vida I bless your life, y todo lo que quiera and whatever is trying, intervenir intervene para que tú no recibas esta palabra, so that you don't receive yo this lo word. declaro inoperante. I declare it that has no power. Y en el nombre de Cristo Jesús, And in the name of Jesus Christ, recibes revelación you receive revelation y recibes entendimiento. and you receive understanding, Y el poder de la palabra and the power of the word comienza a obrar. begins to work. Y todo lo que quiere robar esa palabra And whatever's trying to steal that word, es inoperante ahora. it has no Y en el power. nombre de Jesús, And in the name of Jesus, despierta tú que duermes. you wake up, you that sleep. Le habla a tu espíritu. I spoke to your spirit. Lucas capítulo 14. Luke chapter 14. Quiero leer del 28 al 30. I would like to read from verse 28 through 30. Jesús dijo, Jesus said, porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, "For who of us, trying to edify a tower, no se sienta primero doesn't sit down first y calcula los gastos, and calculate the expenses a ver to see si tiene lo que necesita if they have what they need para acabarla? to finish it?" Luego el versículo 29 dice, And then verse 29 says, no sea que después que haya puesto el cimiento that it's not that when you put the foundation y no pueda acabarla, and then you're not able to finish it, todos los que lo vean that all those who see it comiencen a hacer burla begin to mock you de él diciendo, of him, saying, este hombre "This man comenzó a edificar began to edify y no pudo acabarla. and could not finish it." Mira cómo Jesús nos habla You see how Jesus speaks to us? para que no quedemos en ridículo, So that we're not ridiculed, para que no seamos avergonzados. so that we're not put to shame.
Entonces, a mí me parece interesante lo siguiente. I find it very interesting. Jesús viene y los lleva a evaluar Jesus brings them to evaluate y a calcular and calculate literalmente literally el costo de seguirle. the cost of following him. La salvación es gratis, Salvation is free, pero seguir a Jesús tiene un precio. but to follow Jesus has a price. ¿Cuántos están dispuestos a pagar ese precio? How many are willing to pay that price? No diga a nadie amén hasta que no calculemos el costo. Don't say anybody amen until you calculate the cost. Vamos a hablar de eso. Let's talk about Porque it. yo he visto que la mayoría de las personas Because I've seen that the majority of people, no hacen presupuestos. they don't have a budget. No levante la mano nadie. Don't raise your hands. La mayoría de las personas no hace un presupuesto mensual. Majority of people don't do a monthly budget. Es más, no hace un presupuesto para la mayoría de las cosas que hace. They don't even do a budget for the majority of the things they do. Esta es una de mis frustraciones con el sistema de este mundo. This is one of my frustrations with the system of this world. Esto nos enseña en las escuelas, This is what's taught in the schools, por ende nos enseña en la casa, so it's taught at home. nos enseña en la casa, It's not taught at home. y si lo enseñamos en la iglesia, la gente se incomoda. And if we teach it at church, people get mad. No me venga a decir a mí lo que yo voy a hacer con mi dinero. Don't come tell me what I'm going to do with my money. Número uno, no es tuyo, First, it's not yours. es de Dios. It's God's. Y número dos, tú eres un administrador. And two, you just an administrator. Y número tres, yo no te voy a decir qué voy a hacer con él, And number three, I'm not telling you what to do. pero sí tengo que enseñar lo que dice la Biblia. But I do have to teach what the Word of God says. Para que a la hora de tú tomar decisiones, So when the time comes that you have to make puedas decisions, hacerlo sabiamente you can make a wise decision conforme a la Escritura. according to the Word. Nosotros tenemos muchas opiniones. We have many opinions. ¿Qué dice la Biblia? What does the Word of God say? Yo pienso esto sobre la política. I think this about politics. ¿Qué dice la Biblia? What does the Word of God say? No, no, es que yo pienso esto sobre ¿qué dice la Biblia? Oh, is that I think this? What does the Word of God say? Vamos a comenzar por ahí, Let's start there. porque si comenzamos por ahí, Because if we start from there, comenzamos bien. we start good. No, no es que yo interpreto, no se trata de interpretar. ¿Qué dice la Biblia? Oh, is that I interpret this way? No, what Es does que the yo Word creo. of God say? Is that I No, believe? no, no, no es que yo creo, es que dice la Biblia. It's not what I believe, it's what the Word of God says. Ay, dame seguir, que mueve mucha gente como, ya Let me continue. se arrugaron temprano. They're getting serious. Entonces, esa es una de mis frustraciones con el sistema. So that's one of my frustrations with the ¿Por qué system. sucede eso? Why does this happen? Porque el sistema fue hecho para esclavizarnos. Because the system was created to make us slave. Satanás ha logrado Satan has achieved. Satanás ha logrado esclavizar a la iglesia al sistema del mundo. Satan has achieved to enslave the church to the system. ¿Cómo? How? Manteniéndola pobre, Keeping them broke, manteniéndola en deuda. keeping them in debt. No, porque es que hay que ser pobre para servir a Jesús. Oh, is that you have to be poor to serve Jesus? ¿Dónde tú leíste eso? Where did you read that? En Google, In Google? en religión.com. In religion.com? Eso no es bíblico. It's not biblical. Y te lo voy a comprobar. And I'm going to prove it to you. A mí me parece interesante porque cuando Jesús habla en los evangelios, It's very interesting to me because when Jesus speaks in the gospel, habla más de dinero que cualquier otro tema. he speaks more about money than anything else. Hay 500 versículos acerca de la oración. There are 500 verses that speak about prayer. Hay menos de 500 acerca de la fe. Less than 500 that speak about faith. Uno de cada 10 versículos en One- los evangelios 1 out of 10 verses in the gospel habla de dinero. speaks about money. So, cuando usted busca, So when you look, va a encontrar you're going to find sobre 2000 versículos que hablan sobre dinero y posesiones. over 2,000 verses that speak about money and possession. Y son dos cosas And there are que two nos things tienen atados. that have us bound.
Porque son dos cosas Because these are two que things se supone que nosotros administremos that we're supposed to be y administrating no que ellas nos administren a nosotros. and not that they're administrating us. Cuando yo voy a la Biblia When I go to the Bible y me doy cuenta que hay más de 2000 versículos and I realize that there's more than que 2,000 hablan de verses dinero y posesiones, that speaks about money and más que la possession, oración y más que la fe. more than prayer and faith, Entonces yo me doy cuenta then I realize que la administración de mis bienes es importante para Dios. that the way I store my goods, it's important Porque me ata o me libera. because it will either bind me or free Y me. yo no sé de ti, And I don't know pero a about mí you, me gusta la libertad en Cristo. but I like to be free in Christ Porque yo estuve atado al pecado. because I was bound to sin. Y yo no pienso venir a Cristo And I'm not trying to para come to estar Christ atado al dinero, to be bind to ni money atado a las or posesiones. bind to my possessions. Yo quiero ser libre en Cristo. I want to be free in De la Jesus. misma manera In the same que way me libertó that he freed me del pecado que yo andaba. from the sin that I was in. Entonces, tanto el dinero Money como las posesiones and possession no pueden tener dominio sobre nosotros. cannot have dominion over us. Como hijos de Dios As children of y God como coherederos juntamente con Cristo, and co-heirs with Jesus, nosotros somos administradores we are the de la administrators multiforme gracia de Dios. of the multi-grace of God. Por lo tanto, So that nosotros tenemos que tener dominio we have to have dominion sobre el dinero y las posesiones. over money and our possessions. Tú no puedes trabajar para hacer dinero. You cannot work just to make money. Eso es un pecado. That's a sin. Tú trabajas para producir, You work to produce, pero no para hacer dinero. but not to El make money. dinero ya está hecho. Money is already made. Tú tienes que producir. You have to produce. Porque cuando tú trabajas, Because when you work, no solamente de ganancia viene dinero. you don't only gain Viene una money. herencia, It comes an vienen inheritance, relaciones, vienen relationships, propósitos divinos. divine purpose. Comienza a ver el trabajo de manera diferente. Begin to see work in a different way. Si Dios te puso allí, If God put you tú there, tienes que comenzar a ver ese lugar como un lugar de propósito. you have to begin to see that place Ay, as a place of levantarme, voy a ir a purpose. trabajar. Oh, I got to get up. No to te go to work. levantes nada entonces. Then don't get up. No vayas a trabajar nada. Don't go to work. Tú tienes que levantarte You have to wake up y animado and be decir, excited and say, voy para mi lugar de propósito. I'm going to my place of purpose. Porque allí Because voy there, a revelar a Cristo. I'm going to reveal Jesus. Y como beneficio, And as a benefit, gano dinero. I gain money. Después de aquí hay gente que va a meterse a buscar otro trabajo. After this, people are going to start searching for other jobs. Porque tú no puedes levantarte. Because you cannot get up. No, tú I tienes gotta que levantarte animado. No, you got to get up. Trabajar para ti debe ser un deporte que tú disfrutes. That should be a sport that you enjoy. Debe ser un hobby, It should be a hobby, un pasatiempo, a pastime, algo que tú disfrutes. something you enjoy. Yo entiendo que hay temporadas I understand that que there hay que are hacer seasons cosas que no nos gustan. that we have to do things that we don't Yo lo like. entiendo. I understand. Pero no me vengas a decir a mí But don't come tell que tú me estás pensando retirarte de un lugar que tú aborreces. that you're planning to retire from a place that you dislike. Come on. Vamos. Tú tienes que retirarte You have to de retire un lugar from a que place tú entiendas que es propósito divino. that you understand that it's divine purpose. Ese es tu lugar de asignación. That's your place of Y allí assignment. tú vas a brillar. And there you will Y allí tú vas a shine. generar lo necesario And there you will generate what's needed para moverte hacia lo próximo. to move yourself to what's next. Siempre hay algo nuevo de Dios. There's always something new of God. Siempre hay algo diferente. There's always something different. Dios siempre está buscando que sus hijos produzcan. God is always seeking for his children to produce. ¿Para qué? Why? ¿Para llenar la cuenta del banco? To just fill your bank account? No, Señor. No. Para propósitos divinos. For divine purpose. Para que el reino sea edificado. For the kingdom of God to be Si edified. cuando tú sales a trabajar If when you leave to go o to cuando work, tú sales a producir, or when you leave to no go estás produce, pensando en el reino de Dios, you are not thinking about the kingdom of cuando God. yo haga el llamado al final pasa. When I make the call at the end of preaching, you come up.
Porque todo lo que hacemos Because everything we do, tenemos que hacerlo para la gloria de Dios. we have to do it for the glory of God. Todo, Everything. todo. Everything. No importa si usted es mecánico, It doesn't matter if you're a mechanic trabaja un truck de basura, or you drive a trash truck, garbage, corta zacate, la grama, or you cut grass, o trabaja en una fábrica, or you work at a tiene su factory, propio negocio, or you have your own business, trabaja en un hospital, or at a hospital, eres abogado, or you're a lawyer. no importa lo que sea, It doesn't matter what it is. tienes que hacerlo para la gloria de Dios. You have to do it for the glory of God. Porque como hijos Because as children, somos coherederos juntamente con Cristo. we are co-errant. En otras palabras, With yo Jesus. soy responsable también del reino de Dios. In other words, I'm also responsible for the kingdom of God. Ay, que Dios haga eso. Oh, let God do Y lo that. que nos toca, And what is our part to do? Dios va a hacer una parte. I would do one. Y tú y God yo would do it vamos one a hacer part, otra. and you and I would do the other. Entonces, ¿cómo yo sé So how do I know si yo tengo dominio sobre el dinero y las posesiones? if I have dominion over money and possessions? Para los que escriben, aquí les va. For those that are writing, Cuando el trabajo when the job no te quita el tiempo doesn't take away de Dios, of God, tu familia your y family, la iglesia, and church, en ese orden. in that order. Dios, God, tu familia family, y la iglesia. church. ¿Y por qué la iglesia está en tercero? And why is the church third? Porque esa es tu familia en la fe. Because that's your family in the faith. Y allí es que tú creces. And that's where you grow. Y allí es que tú te unes And that's where you come para together propósitos divinos. for divine purpose. Número 2. Number 2, Cuando haces un presupuesto when you do a budget que incluye that includes diezmo, ofrenda y primicia. tithe, offering, and first fruit. Hay gente que dice, Some people say, es que no me da para diezmar. it's that I don't have enough to tithe. No, no es que no te da. No, it's not that you don't have Es que no enough. haces un presupuesto para hacerlo. It's that you haven't done a budget including it. Es que quizás It's that maybe tenga que cortar las salidas. you may have to cut some of the going out. Quizás vas a tener que recortar los streaming que estás pagando. Maybe you have to cut on some of the streamings that you do. Quizás vas a tener que buscarte un salón que sea más económico. Maybe you have to look for a beauty shop that's cheaper. O quizás no es hora de meterte en ese carro que te está quitando la mitad del sueldo. Or maybe it's not time for you getting to that car payment that's taking half Quizás of te your metiste en una salary. casa que no podías pagar. Or maybe you got into a house that you couldn't afford. No es que no nos dé, It's not that we don't es have que no enough. sabemos administrar. It's that we don't know how to store. Y vuelvo y repito, And I repeat yo again. entiendo que hay tiempos y hay temporadas. I understand that there are times and seasons. Hay momentos que toca. There are moments Y hay that you just have momentos to. que de verdad que no tenemos absolutamente nada. And there are times that we have absolutely nothing. Que estamos viviendo con lo mínimo. That we're living with the Y aún minimum. así no nos da. And even like that, we don't have enough. Y yo entiendo eso. I understand. Y creo, no sé, pero puede ser que Dios lo entienda también. And I believe that God understands. ¿Por qué digo puede ser? Why I Porque say Dios es maybe. muy celoso. Because God is Y very si jealous. dice obedéceme, And if he says, obey hay me, que obedecerle. we have to obey. Una vez un muchacho se me acerca One time, this young man came to me, y tremendo muchacho, an amazing man, muy fiel, very faithful, muy dadivoso, very giving, muy servidor. very servant. Y yo le dije, And I said, él viene y me dice, and he comes to me and says, pastor, esta semana no voy a poder dar los diezmos. Pastor, this week I cannot give my tithe. Yo le dije, vamos a hacer algo. And I said to him, let's do something. Te voy a invitar a creer. I'm going to invite you to believe. Te voy a invitar a creer. I'm going to invite you to believe. Da los diezmos. Give your tithe. Si cuando llegue el día, If when the day comes, tú no tienes para pagar algo, you don't have enough to pay tú vienes something, donde mí you come back to me y yo te resuelvo. and I'll make it happen Lo for que you. sea. Whatever it is. Y el muchacho así hizo. And he did that. Nunca regresó. He never came back. ¿Por qué? Why? Porque Dios proveyó. Because God provided. Nosotros por muchos años vivimos con un solo sueldo. For many years, we lived with just one salary. ¿Por qué?
Why? Por obediencia. Because of obedience. Por obediencia. Because of obedience. Sueldo mínimo, A minimum salary. vivíamos limitados, We lived very limited, pero fuimos obedientes. but we were obedient. Y el Padre fue bendiciéndonos, And the Father began to y bless us bendiciéndonos, and bless us y bendiciéndonos. and bless us. Y gracias al Señor, And thank the Lord. hoy no carezco Today we lack No in tengo nothing. deuda. I have no debt porque fui obediente. because I was obedient. Entonces, cuando tú haces un presupuesto So when you do a budget, que incluye diezmos, ofrendas y primicias, that includes tithe, offering, and first fruit. ¿por qué digo primicias también? And why do I include Porque lo first hacemos fruit? una vez al año. Because we do it once a Por year. lo tanto, tú no te vas a preparar una semana antes. So you're not going to get ready a week Tú tienes que before. prepararte desde que terminó la primera. You have to start getting ready Y from comienzas the a first prepararte one. para el próximo año. And then you get prepared for the next one. Entonces, cuando haces eso, So when you do that, ni el dinero ni las posesiones tienen dominio sobre ti. money and possession have no dominion over you. Número 3, Number 3, cuando hacer dinero when making money no es más importante is not more important que servir en la casa de Dios than to serve in the house of God y crecer espiritualmente. and grow spiritually. ¿Cómo? How? Es que yo tengo que producir. It's that I have to produce. Mira, sé obediente. Be obedient. Si este es el tiempo de producir, If this is the time to produce, produce. produce. Pero si este es el tiempo que el Señor te está llamando But if this is the time that the Lord is a calling you servir to y a serve crecer espiritualmente, and grow spiritually, entonces pues te toca. well, then it's your time. Porque aquí la clave es la obediencia. Because the key here is obedience. No es lo que yo diga, It's not what I say ni es lo que te diga cualquiera, or whatever anybody else que el says. Señor te está diciendo. What is God Porque hay telling you? tiempos y hay temporadas. Because there are times and En there's otras seasons. palabras, In other words, hay momentos de trabajar there are times to work y hay momentos de aguantarnos de trabajar and there are times that we got to stop from porque working podemos vivir con lo que ganamos. because we can live with what we No podemos earn. hacer cosas extras We can't do nothing extra porque llegó el momento de servir a Dios, because it's the time to serve servir God, en la casa de Dios serve in the house of God, y crecer espiritualmente. and grow spiritually. Se me fueron los amenes. All the amens went away. Parece que pasó el bus y se los llevó. It's like the bus went by and took them. Yo sé que esto es incómodo. I know this is Yo sé uncomfortable. que mucha gente no quiere escuchar de esto. I know many people don't want to hear this. Pero tú sabes por qué yo hablo de esto. But you know why I speak about Número this? 1, por obediencia. One, because of obedience. El Señor me dijo que lo hiciera. The Lord told me to do it. Porque me regañó por esto, Because He por corrected no me enseñar más because of sobre it. esto. Because I wasn't teaching enough of it. ¿Sabes por qué? You know why? Porque tenemos que romper con nuestra mentalidad de pobreza y de miseria. Because we have to break that mentality of poor. Ay, que usted sabe de eso. Oh, what do you know about that? Mucho, A lot. mucho. A lot. Porque viví limitado. Because I lived very Porque limited. cuando me criaron, Because when I was raised, aunque mi papá estaba allí, although my father was there, vivía limitado. we lived very Porque él fue limited. pobre, muy Because pobre. he was very poor. Y aunque teníamos para estar bien, And although we had enough to live, todavía aquí era pobre. still here we were Cuando se poor. va mi papá, When my dad leaves, quedamos más pobres. we were even more poor. Y ahí sí que vivíamos limitados. And there we lived very limited. La pobreza no es un estatus. To be poor is not a status. No tiene que ver con una cuenta bancaria. It has nothing to do with your bank account. La pobreza es un estado mental. That is a mentality. Si tú sabes If you know que tienes un padre that you have que a es dueño father del oro y la plata, that owns silver and gold, entonces tú tienes que orar then you need to pray para que Él te dé la sabiduría so he will give you the wisdom para guiarte a esa oro y esa plata. to guide you to that silver and gold. Y tú sabes lo que yo he visto de Dios, And you know what I've seen from God? que a los que Él guía, That those who he Él guides, prospera, he prospers. pero no se descarrían But they don't leave por estar haciendo dinero, just to be making money. sino que mientras le sirve, But as they serve, prospera. they prosper. 4 amenes, vamos mejorando. For amen. We're getting better. Esa fue la número 3. That was number 3. Número 4. Number 4. ¿Cómo yo sé si tengo dominio sobre el dinero y las posesiones? How do I know if I have dominion over money and possession? Cuando soy obediente a la voz del Espíritu Santo. When I am obedient to the voice of the Holy Spirit,
cuando me pide que sacrifique dinero y posesiones when he asked me to sacrifice money and possession para la bendición de otros. for the blessing of others. Nosotros tenemos que estar listos para ser desprendidos de lo que sea. We have to be ready to get rid of whatever. Desprendidos. Just let go of. Que no seamos atados ni a dinero, That we're not buying to ni a money casa, or ni house, carro, cars, porque ese no es el reino. because that's not kingdom. Si te dijeron If they told you que vivir una vida lujosa that to live a luxury era el life, reino de Dios, it was the kingdom of God, te mintieron. they lied to you. El Señor prospera, The Lord prospers. claro que prospera. Yes, he Y prospers. yo he sido testigo de eso. And I've been witness to that. Y veo como usted ha sido prosperado. And I've seen how you Pero prosper. ese no es el fin. But that's not the end. ¿Cuál es el fin? What is the end? Dádiva. To Ser give, generoso to be generous, y hacerlo con toda liberalidad. and to be able to do it freely. ¿Me sigue? You Que follow cuando me? el Señor diga, That when the Lord says, nosotros estemos dispuestos a hacerlo, we are ready to do it sin preguntarle mucho, without asking sin much, tener duda, have no doubt, sin tener que estar como Gedeón, and not being like Gideon. un hombre en la Biblia que tuvo que pedir como 10 señales para ser obediente al Señor. A man in the Bible that had to ask for like 10 signs to obey God. ¿Usted cree que Satanás le va a decir a usted, You think Satan is going to tell you, dale $100 a esa muchacha para que vaya para España? give $100 to that girl so she can go to Spain? ¿A quién fue que le dijo que le dieran $100? Who did he say to give ¿A quién te va a 100? dar $100? Somebody's going to give you $100 O 200, 300. or 200 or Watch it. 300. ¿Usted cree que Satanás es el que dice, sé generoso? You think Satan is going to tell you to be generous? ¿Usted cree que es Satanás que dice ayuda? You think Satan is going to say help? Ahora, pero cuidado, Oh, but be careful, porque hay gente que lo hace because some people do it para que lo vean, so others will see them, para que hablen bien de él. so they will speak good about them. No por ser obediente, Not because they're being obedient, porque el que es obediente lo hace calladito. because whoever's obedient just do it quietly. El que es obediente The one that's no tiene obedient que publicarlo. doesn't have to put it public. Si se publicó porque alguien lo dijo, pues amén. If somebody put it public, it's because they wanted to. Pero no hay que esperar esperar y el gracias, el gracias. You don't have to wait for the thank you, thank you. Es hora de madurar. Let's get mature. Es hora de madurar. It's time to get mature. ¿Alguien dice amén? Somebody say amen. Hay que ser obediente. We have to be obedient. Cuando el Espíritu de Dios nos diga, When the Spirit of God tells us es hora de sacrificar, it's time to sacrifice, es hora de hacerlo, it's time to do it, es hora de moverte, it's time to move, es hora de hacerlo y es ahora. it's time to do it, and it's now. Amén. Man, Ahora, mira esto. look at this. Esos fueron los versículos 28 y 30. Those were the verses 28 through 30. Vamos a movernos al 33 que esto se pone mejor. Let's move to 33, that it gets even better. Mira esto. Look at this. Dice, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. So then, whoever of us cannot give up possessions, they cannot be my disciples. Por eso les digo que nuestras posesiones no pueden poseernos a nosotros. That's why I say our possessions cannot possess us. Todo lo que poseemos Whatever we possess debe ser un instrumento para la gloria de Dios. should be an instrument for the glory of God. Sea carro, casa, dinero, Car, house, money, propiedades, properties, sea lo que sea. whatever it is, Todo lo que nosotros poseemos whatever we possess debe ser usado para la gloria de su nombre. should be used for the glory of his name. Porque si nosotros no somos capaces de renunciar Because if we're not capable of just letting go y de desprendernos de nuestras posesiones, and letting go of our possessions, nosotros jamás vamos a ser capaces de obtener un corazón de discípulo. we will never be able to acquire a heart of disciple. Y hay una diferencia entre los creyentes y los discípulos. And there's a difference between believers and disciples. Porque hay mucha gente que cree, Because there are many people that believe, pero pocos son los discípulos. but very few disciples. Voy a dejar que eso ahí trabaje. I'm going to let that work. Muchos creen en Dios, Many believe in God,
Pero el que le cree a Dios But whoever believes in se God convierte en un discípulo. becomes a disciple. ¿Quién es un discípulo? Who is a disciple? Un discípulo es aquel A disciple is he que experimenta a Jesús de tal manera that experiences Jesus in que such a no way puede hacer otra cosa that they cannot do anything else más que obedecerle. but obey him. Ay, voy a repetirlo otra vez porque ¿quién es un discípulo? Who is a disciple? Aquel que ha experimentado a Jesús de tal manera He who has experienced Jesus in such a way que no puede hacer otra cosa that they can't do nothing else más que obedecerle. but obey him. Ese es un discípulo. That's a disciple. Porque hay muchos creyentes Because there are many que believers, creen en Dios, they believe in God, pero pocos le creen a Dios. but very few believe in God. Esos son los discípulos. Those are the disciples. ¿Cuántos le glorifican? How many glorify him? Ah, come on, somebody. Alguien por favor que le glorifique. Can somebody glorify him? Todo creyente necesita una experiencia personal con Jesús. Every believer needs an encounter with Jesus De una manera u otra. in one way or another. Tú no has tenido esa experiencia. If you haven't had that experience, Siéntate en el borde de tu cama. sit at the border of your bed Arrodíllate. and get on your knees. Camina en el cuarto. Walk Haz over lo on que your tengas room. que hacer. Do whatever you got to Pero do. dile, Jesús, But say, yo Jesus, quiero una experiencia contigo. I need an Mira, experience with you. hazlo todos los días. Do it every day. Todos los días. Every day. Todos los días. Every day. Hasta que tengas la experiencia. Until you have that experience. Porque de que llega, llega. Because it will come. Yo esperé 5 años para hablarle en lengua. I waited 5 years to speak in Porque tongues. yo quería esa Because experiencia. I wanted that Yo quería experience. ese revolú en mi I boca. wanted that in my mouth. ¿Por qué? Porque es un lenguaje espiritual Because it's a spiritual language que mueve that moves la atmósfera espiritual. the spiritual Y yo la atmosphere. quería. And I wanted it. 5 años. 5 years. Hay quienes pasan 5 días y se aburren. Some just spend 5 days and they get bored. Vente. Venid. Mira esto. Yo quiero que vayamos al libro de los Hechos. I want us to go to the book of Acts. Porque en el capítulo 2, versículo 44, vamos a hacer algo poderoso. Because in Vamos a ver chapter algo 2, poderoso. verse 44, Mira, la impresión the impression que estos primeros cristianos that these first Christians tuvieron con Jesús had with Jesus y con el Espíritu Santo and with the Holy Spirit, fue tan fuerte it was so strong que ellos voluntariamente that they voluntarily se desprendían de todo. would just let go of A everything. ellos nadie les tuvo que decir, Nobody had to tell them tienen anything. que congregarse, Nobody had to tell them, go and tienen que ser congregate. generosos. You have to be generous. Ellos llegaban todas las noches. They will come every night. Y una vez a la semana me cuesta. And once a week it cost me. Mira esto, Hechos 2:44. Look at this, Acts 2:44. Dice, todos los que habían creído It says that all those who believed estaban juntos. were together. Estoy esperando por la foto. Don't get too excited on me. Mira, y tenían en común todas las cosas. And they had everything in common. O sea que podían mantenerse juntos So they could stay together. y podían compartir. And they could Eran share with diferentes. each other. They were different. Claro que eran diferentes. Of course they were Yo amo a different. mi esposa. I love my Es wife. la luz de mi vida. She is the light of my life. Es mi sueño hecho realidad. She is my dream come true. Pero somos tan diferentes But we are so que a different. veces nos como que nos arruñamos Sometimes we scratch each other. con amor. With love, Te amo tanto, mi vida. I love you so much. Paciencia, Dios. Patience, Lord. El problema es, The problem is el más problemático soy yo. that I'm the problematic Yo soy el one. más malo. I'm the worst. Los primeros cristianos, Those first Christians,
habían tenido una experiencia tan real. They had such an La experience. impresión del Espíritu Santo había sido tal The impression of the Holy Spirit was so real. que mira lo que dice. Look what it says. Todos los que habían creído All those who believed estaban juntos were together, y tenían en común todas las cosas. and they had all things in common. Luego el versículo 25 dice, And then verse 25 says, aguántate ahí. Sí, Says- aguántate la silla. wait there. Y vendían, pero ¿qué pasó ahí? Y vendían sus propiedades And they will sell their properties y sus bienes and their goods, y repartían a todos and they would give it to others según la necesidad de cada uno. according to their needs. ¡Ay! ¡Qué experiencia esa! What an experience. Hasta me asusta la experiencia. It even scares me. Nadie le dijo que hiciera eso. Nobody told them to do this. Esto fue de manera voluntaria. This was voluntary. No, que hay que hacer eso. Oh, no, it's that you No, got yo to no do estoy this. diciendo que tienes que hacer eso. No, I'm not telling you to go do it. A menos que el Espíritu de Dios te lo diga. Unless the Holy Spirit tells you. Eso es entre tú y él. That's between you and Him. No te estamos diciendo que haga eso. We're not telling you to A do this. menos que Dios te diga que lo haga. Unless God tells ¿Qué es you lo que te to. estoy enseñando aquí? What am I teaching you here? Porque después se van diciendo que el pastor quiere que yo venda la casa para que se va. No, Because then you're going to leave from here and saying, the pastor said to sell my house. no vacile así. No, don't joke around like that. ¿Qué les estoy diciendo? What am I saying? Que hay que ser obediente. That we have to be obedient. Que nuestra experiencia con Dios That our experience with God debe llevarnos a hacer cosas como esa. should take us to do things like this. Porque cuando llega la experiencia, Because when the experience comes, llega también la unidad, also the coming together comes. llega el acuerdo, The agreement, llega el desprendimiento the letting go, y llega la generosidad con liberalidad. and also generosity comes with freedom. Usted sabe lo que es generosidad con liberalidad. You know what it is to be generous freely? Es aquel que no tan solo da, It's not those that just give, sino que lo hace de tal manera but they do it in such a way que no le importa quedarse con nada. that it doesn't matter if they stay with nothing. ¿Usted sabe de quién yo he aprendido eso? You know who I've learned this from? De ella. From her. Porque como yo fui influenciado por mis padres, mi mentalidad era de pobreza. Since I was influenced by my parents, my Y mentality como was yo poor. vivía en pobreza And since I lived very poor, y se me impartió pobreza, and it was imparted to me to be poor, pues yo caminaba en Cristo con una mentalidad de pobreza. I will walk in Christ with a mentality of being poor. Ella tuvo una experiencia de niñez diferente. She had a very different experience as a child. Lo de ella era, la casa era como lucha libre. The house was like wrestling. En otras palabras, era más pleito, They fought a pero lot, había plata. but there was money. Yo no sé cuál es peor. I don't know what's worse. Pero entonces a la hora de ella dar, So at the time, when the time will come for her ella to da give, con liberalidad. she gives freely. Entonces yo he tenido que aprender eso de ella. So I've had to learn that from her. Porque yo he visto Because I've seen que cuando ella da, that when she gives, el Señor siempre le regresa. the Lord always gives back to her. Oye, la tinaja de ella nunca está vacía. Her basket is never empty. Siempre está fluyendo el aceite. It's always flowing. Oil is always flowing from it. Y desde que mi mamá recibió a Cristo, And from the time my mom received ella Christ, separaba el diezmo. she would separate tithe. Mire, yo siempre vi eso ahí. And I always saw that. Ella tenía una cajita de zapatos She had a shoebox con sobres blancos escritos. with white envelopes Y written. uno de ellos decía diezmo. And one of them would say tithe. Y otro decía ofrenda. And the other one would say Y el otro offering. decía la luz. And the other one would say Y el light otro el agua. and water. Y así sucesivamente. And just like that. Y yo comencé a ver eso. And I began to see that. Y aprendí eso. And I learned that. Esto es importante This is very important porque esto es lo que impartimos because this is what we impart a nuestras generaciones. to our generations.
Entonces, si usted quiere romper ciclos So if you're trying to break cycles de pobreza, of poorness, usted tiene que comenzar a dar con liberalidad. you have to begin to give freely. Porque la Biblia dice Because the Bible says que Dios da semilla al que siembra that God gives seed to the sower y pan al que come, and bread to the one ¿Para that qué? eats. Why? para que pueda dar una y otra vez So you may give over and over, y lo haga de manera generosa and you give it in a generous y way con liberalidad. and freely. Estos creyentes These believers entendían esto understood this, y por eso and that's why. usted ve que ellos vendían sus propiedades That's why they will sell their properties y repartían a todos. and they will give to everybody. Entonces voy a cerrar con esto. So I'm going to close with this. ¿Por qué esto se le hace tan difícil a la mayoría de los creyentes? Why is this so hard for the majority of believers? Por miedo. It's because they're scared. Miedo a no tener. Fear of not having. Yo he sabido de gente que tiene dinero en el banco de verdad. I've known of people that truly have money in the bank. Tienen dinero, They have money, pero todavía siguen trabajando como si no tuviesen. but they continue to work like if they have no money Por miedo. because of fear. Por miedo a no poder proveer. Fear of not being able to provide. Por miedo a quedar pobre. Fear of becoming Mira, poor. aquí el único pobre es el diablo. Look, the only person that's poor here is the devil. Usted quizás en algún momento se podrá encontrar sin dinero, Maybe in a time you will find yourself without money, pero usted no es pobre. but you're not poor. Usted es bendición. You are a blessing Para bendición. to be a blessing, Para impartir bendición. to impart blessing. La mayoría de la gente The majority of people tiene miedo a caminar en este tipo de obediencia. are scared to walk in this Por kind miedo. of obedience out of fear. Otros por la avaricia. Others because you're greedy. Hay un espíritu de avaricia que no lo suelta. There's a spirit of greediness Y quieren tener, tener y tener y tener simplemente por tener. that they just want to have and have and have just to have. Otros quieren aparentar Others just want to look a que tienen. like they have. Lo más impresionante But what's more impressive, es que los que verdaderamente tienen, that those who really have, usted no ve que tienen. they don't look like they have. Porque han entendido. Because they have understood. Han entendido. They have understood. Entonces nosotros tenemos que llegar a entender So we have to understand la importancia de no ser poseído por posesiones. to not be possessed by possessions. Porque muchos temen Because many fear a rendirse. to surrender. Muchos le temen Many fear a desprenderse to let go para no perder el control. so that they don't lose control. Pero quiero que entienda But I need you to que por understand más que tú y yo tratemos, that no matter how much we try, tú y yo no vamos a poder controlar nada. we will never be able to control anything. Nada. Nothing. Esto tiene que asentarse en tu alma. This has to sit in your soul. Tiene que asentarse en tu espíritu. This has to sit in your spirit. Porque no podemos controlar nada. Because we cannot control anything. Pero sí podemos tener dominio But we can have dominion sobre nuestra finanza, over our sobre finances, nuestras posesiones. over our possessions. Pero ninguna de esas But none of those puede tener control ni dominio sobre nosotros. can have control or dominion over us. Si nosotros aprendemos a ser obedientes If we learn to be obedient y aprendemos a tomar decisiones guiadas por el Espíritu de Dios, and we learn to make decisions based on what the Holy Spirit says, nosotros vamos a ver la mano de Dios en todo lo que hacemos. we will see the hand of God in everything we do. Y eso requiere And that requires que cuando tú pienses una cosa, that when you think something, porque la experiencia te dijo algo, because experience says something, pero el Espíritu de Dios te está diciendo que hagas otra cosa, but the Spirit of God is telling you to do something else, sé obediente. be obedient.
Porque ellos saben más que nuestras experiencias. because they know more than our experiences. Y como creyentes, And as believers, nosotros tenemos que estar dispuestos we have to be willing al sacrificio. to sacrifice. Jesús dijo, Jesus said, el que quiera venir en pos de mí, whoever wants to follow me, tome su cruz y sígame. take up your cross and follow ¿De qué me me. habla eso? What is that saying to me? Me habla de sacrificio. He speaks about sacrifice. Me habla de que en ocasiones voy a tener que dejar de hacer cosas que me gustan It's telling me that at times I'm going to have to stop doing things that I like para hacer lo que Dios quiere y me conviene. to do what God wants me to and what's best for me. Porque en ocasiones lo que me gusta Because in occasions, what I like en esta temporada de mi vida no in me this conviene. season of my life is not beneficial for Y me. nosotros no tenemos que aprender a discernir eso. And we have to be able to discern that. Porque una vez que hacemos eso, Because once we do that, tú vas a comenzar a moverte entre las diferentes temporadas you're going to begin to move through the seasons. y te vas a encontrar disfrutando cada temporada. And you're going to begin to enjoy every season. Sea que tengas poco o que tengas más. Whether you have a lot or Vas a you don't disfrutar have tu much, temporada. you're going to enjoy your Sea que season. estés haciendo lo que te gusta o lo que no te gusta. Whether you're doing what you like or you're Vas a not, disfrutar tu temporada. you're still going to enjoy your ¿Sabe por season. qué? You know why? Porque la obediencia Because obedience produce produces un gozo inefable. a joy like no other. Oh. La obediencia Obedience produce algo produces que el something dinero no te puede dar, that money cannot give you, que la adrenalina no te puede dar. that adrenaline can't La give you. obediencia al Señor Obedience to God produce una satisfacción. produces a Que no hay satisfaction droga, that there's no ni drugs, mujeres, nor ni women, dinero, nor money, ni trabajo, nor jobs, ni posesiones, nor possessions, ni no placeres pleasures te puede dar. can't give you. Yes. La obediencia. Obedience. ¿Cuál es el costo de seguir a Jesús? What is the cost to follow La Jesus? obediencia. Obedience. La obediencia. Obedience. No es dinero. It's not money. No es posesiones. It's not possessions. No es lo que tú puedas darle a Dios. It's not what you can Él give lo God. tiene todo. He has it all. ¿Qué quiere? What does he want? Nuestra obediencia. Our obedience. Que seamos obedientes. That we are obedient. Que aprendamos a sacrificarnos And that we learn to sacrifice, haciendo lo que Él nos pide. doing what he has told us to. En nombre de Jesús, In the name of Jesus, yo oro para que tú no salgas de aquí igual. I pray so that you don't leave from here the same En way. nombre de Jesús, In the name of Jesus, yo oro I pray para que tú no salgas de aquí that you don't leave here caminando de la misma manera. walking the same way. En el nombre de Jesús, In the name of Jesus, yo oro I pray para que aquello que te fue revelado por el Espíritu for that was revealed to you by the Spirit comience a manifestarse will begin to y que manifest tú comiences a responder. and you begin to respond. Pero hay que desprenderse. But we have to let go. Porque aquel que ama más a madre, a padre que a él, Because those who love more their mother or father than him no es digno de él. is not worthy of him. ¿Cómo lo sé? How do I know? Porque escrito está. Because it is written Aquel que ama más que a hijos, cónyuges que él, that whoever loves their children or their spouses no more es digno de él. is not worthy of him. Amar a Dios sobre todas las cosas. You will love the Lord God over Sobre everything. todas las cosas. Over everything. Sobre todas las cosas. Over Y everything. luego al prójimo como a ti mismo. And then your brothers and sisters as yourself. Como él nos amó. Like he loved us. Amén. Ponte de pie conmigo. Get on your feet with me.